Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido todo el mundo a este canal de YouTube que busca que vivamos mejor en todos los sentidos, aportando información valiosa principalmente. Por lo tanto, hoy Vero Mena nos va a hablar de que para vivir tu vida plena, perdonar es la puerta, perdonar es sanar. Bien, ya hemos oído muchas cosas muchas veces sobre el perdón, pero me da la sensación de que no hemos oído esta información suficientes veces o la conocemos o no la aplicamos o simplemente no la conocemos en formas sencillas y prácticas como nos va a explicar hoy Vero. Bueno, Vero Mena es tanatóloga, creadora de seminarios y talleres y es maestra Reiki tibetano. Para contactar con ella, aquí debajo verás su WhatsApp y su correo electrónico. Buenas tardes, Vero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cris, aquí. Encantada de estar con ustedes. Muy bien, me alegro mucho. A ver, ¿qué es esto de el perdón, que es algo tan importante para nuestra vida? Y bueno, es posible que no nos estemos dando cuenta de cuánto de importante es o no lo estemos usando bien. Cuéntanos, Vero. Así es, Cris. Mira, este es un tema muy sensible. Perdonar es sanar. Es algo que nos trae como mucha confusión a veces este tema, porque nos sentimos tan lastimados, nos sentimos tan heridos, que muchas veces preferimos evadir el tema y dejárselo a Dios, a la divinidad, no sé, a otro mundo, en lugar de nosotros tomar la rienda de lo que estamos sintiendo y hacernos cargo verdaderamente de lo que nos está lastimando el corazón, Cris. ¿Cuántas ocasiones escuchamos que ya no queremos saber de una persona, no quiero verla ni en pintura, no quiero volver a saber su nombre? ¿Por qué? Porque te ha dañado, porque te ha lastimado, porque te ha herido, porque te ha traicionado, no sé cuántas cosas podemos tener de emociones negativas en este tema. Sin embargo, seguimos cargando y cargando a la persona, seguimos cargando el sentimiento, la emoción y la tristeza, en lugar de enfrentarla, confrontarla y tomar la decisión de perdonar, Cris. Nosotros, los seres humanos, tenemos el libre albedrío y somos totalmente responsables de nuestra vida, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que pues vamos generando en nuestra realidad. Y el aprender a perdonar, porque sí necesitamos aprender a hacerlo. Y además, como dije hace un momento, es una elección el saber decidir que quiero perdonar, porque el corazón que va a sanar es el mío, el corazón que va a sanar es el tuyo, no el de la otra persona. No es que la otra persona merezca o no nuestro perdón. No tiene que ver con la otra persona, Cris. Tiene que ver con el amor que yo me tengo y con el deseo de vivir en plenitud. Fantástico. Esto es uno de los datos muy importantes. El perdón no tiene que ver con la otra persona. Pero vale, tú lo explicas así, yo lo entiendo, es el mismo enfoque que yo le doy, pero claro, entonces, ¿cómo es posible que no tenga que ver con la otra persona si realmente cuando perdonamos lo que decimos es, bueno, pues perdono a mi primo porque me insultó, porque me robó, o perdono a mi hermano porque discutió conmigo por la herencia de mis padres, o, a ver, entonces si solo tiene que ver contigo, ¿cómo estamos perdonando? No, estamos diciéndole al otro, te perdono. A ver, ¿cómo? Si no tiene que ver con el otro. Así es. Mira, Cris, lo que pasa que te digo, es como muy confuso un poco también este tema a veces. Mira, hay personas que ya trascendieron, que ya están en otro plano, ¿ok? Pero dejaron en nuestro corazón algún dolor, alguna tristeza, alguna traición, alguna humillación, algún golpe emocional o golpe físico inclusive, ¿ok? Pero esta persona ya no está en este plano o vive en el otro lado del mundo. ¿Cómo lo voy a sanar si ya no puedo hablar con él, si ya no puedo verlo, si ya no puedo contactarlo? Esto es a nivel espiritual, Cris, esto es a nivel energético, pero tú lo puedes hacer y les voy a brindar, de hecho, a nuestros amigos una herramienta en este momento. Podemos hacer una carta dirigido a esta persona, sí, que vamos a quemar inmediatamente después de terminarla.
en donde le vamos a expresar todos los motivos por los cuales yo siento que me hirió. Por eso tiene que ver conmigo, porque la otra persona hizo, dijo, subió, bajó, lo que haya hecho. Finalmente yo decidí y elegí adoptar y recibirle su veneno, ¿ok? Sí lo hizo, sí lo dijo, sí sucedió, no estoy diciendo que no, pero en mí está el poder sanar y el poder soltar aquella circunstancia o situación. Entonces, yo escribo una carta y le externo todos los sentimientos, todas las emociones, todo aquello que me ha lastimado de aquellas situaciones y aquellos hechos. Porque quien tiene que liberarse de estas emociones y de lo que ha venido cargando y a las cadenas de dolor que han estado unidos, es mi ser, es mi corazón. Yo decido y yo elijo liberarme y soltar aquella situación. Ahora, es muy importante, Cris, que nosotros estemos con más comprensión y con una conciencia más despierta de saber que todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver para nuestra evolución, tiene que ver para que yo crezca, para que yo sea mejor ser humano, para que yo vaya teniendo un mayor despertar de conciencia, repito. ¿Por qué? Porque todas aquellas circunstancias o todas aquellas personas que aparentemente, y lo pongo entre comillas, aparentemente nos han hecho daño, Cris, se convierten en nuestros mejores maestros. De entrada, podemos decir, ¿y qué es lo que me va a enseñar una situación tan cruel o tan difícil o tan lastimosa? Bueno, de entrada me va a enseñar a perdonar. Ellos ya se van a convertir en unos maestros para que yo aprenda a soltar, a dejar ir y a liberarme de todo eso que me ha causado tanto dolor en mi corazón y que además venimos cargando por años. Y estamos metidos en el pasado, totalmente en el pasado, conectados en el pasado. Lo que me dijo, lo que hizo, lo que habló, lo que fue el pasado. Hoy, ¿en dónde estás? Hoy, ¿hacia dónde te diriges? Hoy, ¿en dónde estás concentrando tu energía, Cris? Bueno, Vero, efectivamente llevamos cosas cargándolas encima, que es nos impiden avanzar ligeros y muchas veces somos nosotros mismos los que las hemos puesto ahí. A nosotros nos toca quitarlas, ¿no? No es tan fácil ni tan difícil, ni bien, ni todo lo contrario. Pero esto tú has dicho que escribimos una carta y en la carta le cuentas a esa persona cómo te sientes. Ya Así es. esté viva esa persona o haya fallecido, o sea de tu familia o no sea de tu familia, o viva cerca de ti o viva en la otra punta del mundo. Le escribes una carta y le dices cómo te sientes. Pero esa carta puede ser te odio porque abusaste de mí y ojalá te mueras y ardas en las llamas del infierno durante miles de millones de años, ¿no? ¿Cómo es eso de la carta? En la hoguera, claro. No, mira, aquí de lo que se trata, Cris, es efectivamente de ser genuino contigo, de ser genuino con tu sentir y escribir y decir es un desahogo, es la parte muy importante de una sanación, el que tú puedas sacar desde el fondo de tu ser lo que por años has tenido guardado. Y a lo mejor sí le puedes desear terribles cosas. Por supuesto no van a suceder porque si ya está en otro plano, pues ya está en otro plano finalmente. Pero a lo que yo voy no es con la otra persona con la que hay que tratar, es con uno mismo, porque es mi corazón el que necesita sanar, es mi vida la que necesito retomar para una vida más próspera, más abundante, más sana realmente. Entonces tú le puedes escribir lo que tú quieras, puedes utilizar las palabras que más sean sanadoras para ti. Y si la persona necesita decir malas palabras o decir ojalá te quemes en la hoguera, pues ponlo, escríbanlo, porque eso es lo que les va a sanar, porque han traído guardado ese sentimiento, ese dolor, inclusive secretos, como lo que has mencionado hace un momento como ejemplo.
Entonces es importante que se pueda escribir y ahí va a empezar por medio de este papel y de esta escritura a sanar el alma. Y llévate una caja de pañuelos desechables y un buen café, porque vas a tomar el tiempo, vete a un parque, vete a un lugar que te permita realmente estar contigo mismo y estar con ese dolor, Cris. Nos da mucho miedo enfrentar el dolor y entonces lo evadimos. Y cuando nosotros verdaderamente estamos cara a cara con lo que siento, entonces es así como lo puedo liberar. Entonces es así como yo puedo verdaderamente empezar mi sanación interior, Cris. Bueno, entiendo que además de decirnos que viene bien escribir una carta, entiendo que nos estás diciendo, estoy tomando aquí algunos apuntes de esto tan valioso que nos dices, entiendo que también nos has dicho que tenemos que hacernos responsables, ¿no? Para dejar de cargar eso que llevamos encima y también entender que todo tiene que ver con nuestra evolución, ¿vale? Entonces, esa carta podría contener frases del tipo de, mira, yo no sé ni por qué ni para qué ha pasado esto, pero quiero entender que todo lo que he vivido me está haciendo un ser mejor, porque claro, casi todos somos seres maravillosos ahora, pero arrastramos cosas del pasado. Bien, entonces en esa carta viene bien que haya mensajes quizás positivos, ¿no? Que manifiesten de alguna forma que tú te estás haciendo responsable. Si no, la carta no tiene, cuéntanos, a ver, ¿cómo crees tú que tiene que tener esa carta qué contenidos? Claro, perdón. Inicialmente es el nombre de la persona o algún apodo, no sé. Tú identificas muy bien de quién estamos hablando, ¿no? Los seres humanos sabemos muy bien Sí, quién. querida mamá, me hiciste una desgraciada durante toda mi infancia, exigiéndome por demás y acosándome y hablándome mal. Querida mamá, te odio. Pues puede ser, qué difícil, ¿no? Y algunos de nuestros amigos han decidido que está muy negativo. No, esto se va a convertir en un acto de amor por ti y se va a convertir en un acto de amor también hacia la persona, porque la vamos a liberar de toda esa tensión y de toda esa cadena de odio, de coraje, de resentimiento que nos ha tenido ahí unidos por años. Entonces, aunque aparentemente esa carta sea una carta de odio, no, va a ser una carta sincera desde tu corazón. Y tocaste un tema muy importante. Puede ser la mamá, puede ser el papá, pueden ser los hijos, que ya son adultos y que también han causado ciertas tristezas con los padres. Y sin ninguna culpa, Cris, porque muchas veces pensamos que si decimos, es que mi papá o es que mi mamá, nos sentimos malos hijos y de ninguna manera. Yo vine a esta vida y esta existencia a ser inmensamente feliz y a aprender a hacerlo, por supuesto. Entonces, aquí cuando nosotros le quitamos el juicio a las personas y a las circunstancias, es mucho más fácil que la escritura se vuelva más libre, ¿sí? Sí, madre, yo te amo, pero tuviste estas diferencias entre mi hermana y yo, por ejemplo, y eso a mí me lastimó. Y entonces eso ha generado en mí un odio y un coraje, no solo contra ti, madre, sino también contra mi hermana. Es un ejemplo. Y la hermana ni siquiera está enterada de este sentimiento, ¿correcto? Porque no tiene que ver con esto. Aquí, Cris, lo que yo quiero decir es que al final de esta carta, porque sí tiene varios elementos y varios puntos esta carta, la primera es desahogarte, la primera es sacar desde el fondo de tu ser lo que has tenido guardado durante años, ¿correcto? La segunda es gracias por haber venido a mi vida a enseñarme, punto número uno, a perdonar, porque estoy trabajando el perdón. Y punto número dos, y los demás puntos que se puedan enlistar, de todo lo que esa persona vino a enseñarnos, porque no nada más vino a hacernos un daño aparente, vino a mostrarnos el camino para ser más humildes, más sencillos, más claros en nuestros sentimientos, más honestos en lo que estoy sintiendo en mi corazón, más genuina con mi forma de ser,
y sobre todo vino a enseñarme a evolucionar, porque todas estas personas que vinieron a nuestra vida de una manera grotesca, de una manera grosera, de una manera humillante, nos están enseñando a amarnos, Cris. Recuerda que somos maestros y somos alumnos en diferentes circunstancias y en diferentes momentos de la vida. Entonces, cuando yo estoy de alumno y cuando llega el maestro a hablarme fuerte y a herirme y a lastimarme, entonces es porque hay una lección más grande todavía que aprender. Y esa lección tiene que ver inicialmente con el amor propio, porque cuando yo me amo, yo aprendo a poner límites, Cris. Entonces, esa persona vino a enseñarme a quererme, a respetarme, a amarme de una manera clara para que yo aprenda a poner esos límites y a decir, a mí no vuelves a hablarme así, a mí no vuelves a gritarme, a mí no vuelves a engañarme. Por eso no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con mis propias enseñanzas, tiene que ver con lo que mi alma vino a vivir y vino a aprender. Y nos hemos generado a diferentes maestros, no necesariamente de kinder, ya un poco más elevados, para que podamos nosotros dar ese salto al siguiente nivel de evolución, Cris. Muy bien, Vero. Yo he escuchado varias versiones. El perdón, el divino perdón, el perdón terrenal, todas las formas de perdón me encantan. Las he estudiado un poco. Y yo he escuchado a diferentes personas que esas cartas se escriben, pero no se envían. Pero a otras personas les he escuchado que sí, que esas cartas las envían y que se reúnen con la persona con la que quieren hacer la práctica del perdón. ¿Tú cómo enfocas esto? ¿Se envían, no se envían? ¿Llamas a la persona a tu madre para decirle te he odiado durante mucho tiempo, pero ahora te perdono? ¿Cómo lo ves? Bueno, Cris, aquí hay algo muy importante. Repito, esto tiene que ver con mi propio crecimiento y con mi elección. Yo elijo y yo decido perdonar, no porque la otra persona lo merezca o no, no lo sé, no lo voy a enjuiciar. Yo merezco ser feliz y yo estoy aquí para sanar mi corazón. El corazón que va a sanar es el tuyo, ¿ok? Hay personas que ya trascendieron, hay personas que ya no están en este plano, pues no tengo manera de contactarlas, ¿correcto? Entonces, ahora, si todavía esta persona está en este plano, si tengo la oportunidad y la posibilidad, tengamos algo muy presente, Cris. A lo mejor la otra persona, punto número uno, no está consciente del aparente daño que nos hizo, entonces va a ser como un signo de interrogación. Punto número dos, a lo mejor no está en tu mismo nivel de conciencia, en tu misma frecuencia vibratoria y probablemente no esté dispuesta a escuchar lo que sucedió, no tenga la humildad también. Entonces, podría salir contraproducente a lo mejor y podríamos sentirnos muy defraudados nuevamente por esa persona si no está tan dispuesta a escucharnos. Entonces, lo que yo sugiero es que se haga esa carta y que se queme. Energéticamente, Cris, o espiritualmente, si lo queremos ver de esa manera, eso va a sanar ese lazo. El lazo se tiene que sanar o se debe sanar por mí, para mi propia paz, para mi propia tranquilidad, para mi propia serenidad y equilibrio emocional. No es con la otra persona, porque a lo mejor ya no existe, porque a lo mejor ya no existe el contacto, ya no está en este plano, porque a lo mejor fue el maestro de secundaria y yo hoy tengo 75 años. ¿Dónde encuentro a mi maestro de secundaria? Entonces, no es así y no tendríamos que atorarnos o detenernos para nuestra sanación, porque no está la otra persona ahí, sino es porque yo elijo hoy liberarme de esas cadenas y esas ataduras de tanta tristeza y tanto rencor, ¿no? Muy bien, fantástico, Vero. Yo he anotado que la carta se escribe pero no se envía, se quema. Yo también aconsejo quemar la carta. Bueno, Sí. en diferentes técnicas se escribe una carta y en otras técnicas no se escribe, pero bueno, esta es una de las técnicas que me parece fantástica. Nos has dicho algunas claves importantes que contienen esta carta.
tienes que liberarte de tu culpa, porque muchas veces las personas también sienten culpa, ¿no? ¿Por qué llevo yo tan mala vida si otras personas la llevan bien? ¿Qué he hecho yo malo, no? Tienes que quitarle el juicio, tienes que agradecer que esa persona te está enseñando a perdonar, puesto que estás en un ejercicio de perdón. Luego se tiene que dar una situación desastrosa para que tú te animes a aprender el perdón y a hacerlo, ¿no? Y también has dicho, esa persona a través de esa experiencia desastrosa te está enseñando a amarte, te está enseñando a perdonar, a amarte, le tienes que quitar el juicio, estás aquí para sanar tu corazón. Esto tiene que hacer que la carta que escribamos sea una carta más bien amorosa y compasiva, amorosa con nosotros y con todo lo que pasó. Una Y pregunta para terminar, Vero. Sí, cuéntanos antes de hacerte la pregunta. Sí, dinos. gracias. Quisiera, ahorita que dijiste la palabra compasiva, la compasión es muy importante en esto, Cris. Te voy a decir por qué. Porque nosotros no sabemos qué historia tenga esa persona. No sabemos cuántas heridas trae en su corazón y no perdonó a tiempo. Entonces, cuando una persona no conoce el lenguaje del amor y nada más conoce el lenguaje del insulto, del pleito, del odio, de los golpes emocionales, de los golpes físicos inclusive, porque creció en un ambiente disfuncional, en una familia que no tiene amor, que no tiene respeto, que no tiene pues ninguna luz en sus corazones, antes de juzgarlos, deberíamos entrar en esa parte de la compasión y revisar de dónde viene esa persona, de dónde viene ese corazón, porque un corazón lastimado va a lastimar, un corazón sano va a dar amor. Entonces, esa palabra es muy importante, Cris, es quitarle el juicio, quitarle el señalamiento y entonces saber que tenemos un entendimiento, una comprensión de lo que sucedió. Oye, yo no me lo merecía, no, pero él tampoco se merecía vivir esa historia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa empatía, Cris, podemos con mayor facilidad comprender y entonces aplicamos, por supuesto, esta compasión hacia el otro. Muy bien, Vero, para terminar, realmente en nuestra vida estamos proyectando en el exterior todos los conflictos y culpas y miedos que tenemos en el interior, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, muchas veces hemos escuchado que si hemos vivido un robo, un problema con las herencias, que los hermanos han discutido y se han pegado, un padre que bebía y te pegaba todas las noches, una madre que te trataba mal. Eh, por un lado estamos proyectando todo lo que tenemos en nuestro interior y por otro lado también se supone que hemos firmado todas esas situaciones en el espacio entre vidas, hemos firmado esto que iba a ocurrir con esos actores para que ocurriera aquí, y esto cómo influye en esta carta del perdón, en este perdonar para sanar y perdonar para vivir en plenitud. Claro, tú hablas de los convenios de alma, ¿no? Hemos tenido, las personas que creemos en esto y Nada tenemos ocurre por casualidad, hasta los pelos de tu cabeza están contados. así es. Entonces, por eso son nuestros maestros, porque nuestra alma, antes de encarnar en este cuerpo, ha elegido los maestros y las experiencias por las que vamos a atravesar. Cuando estamos ya en esta existencia, no lo recordamos, pero nada de lo que ha sucedido en nuestra vida o lo que sucederá es una casualidad, o es porque alguien está enojado conmigo, o es porque yo he sido una mala persona. Simplemente nuestra alma lo ha elegido así para evolucionar y hemos escogido los mejores maestros. Pero también quiero compartir algo, Cris, antes de cerrar. El perdón se va se, en tres caminos. Por ejemplo, es yo me perdono, yo te perdono y yo te pido perdón, porque yo también he hecho de las mías. No soy ningún angelito, ¿verdad? Entonces también es muy importante, Cris, que nosotros estemos conscientes que también hemos sido maestros de otras personas y también nos han elegido para hacerla eh, ver su suerte, ¿no? Y también hemos herido y lastimado a las personas.
no en conciencia, no la mayoría de las veces, ya es otra situación cuando las personas quieren de una manera consciente, sí, o sea, cuando ya lo estás premeditadamente haciéndolo. Pero yo sí quiero compartir con nuestros amigos que es muy importante empezar a perdonarnos también nosotros, porque efectivamente la culpa por haber permitido muchas situaciones o por haber hecho daño, necesitamos aprender a perdonarnos y a tener esa humildad también de decir, oye, discúlpame, perdóname, me equivoqué, te hice daño. Y también te perdono, pero con un tono flexible, con un tono verdaderamente amoroso, porque entonces ya tengo una comprensión de lo que sucedió y te libero y me libero. Esta es una frase, Cris, que es muy importante que vaya en esa carta al final. Es te libero y me libero. Muy bien, fantástico. Este lazo de rencor y de resentimiento. Nada me debes, nada te debo, porque cuando yo ya estoy dando este paso de querer sanarme y de querer sanar mis lazos, quedamos en paz y en armonía con el otro ser, Cris. Si no, no hay perdón. Muy bien, Vero, ha sido un placer tenerte aquí. Me ha parecido maravilloso esto que dices de que también nos tenemos que perdonar a nosotros mismos porque estamos haciendo, proyectando o viviendo cosas Te que no estoy dejando de entendemos. escuchar, Cris. Bueno, espero que en el vídeo se escuche bien. Me ha parecido Te maravilloso dejé cuando de has dicho, escuchar. no te preocupes, ha sido maravilloso cuando has dicho nuestra alma lo eligió así y te libero y me libero y perdonarnos a nosotros mismos. Ha sido un placer tenerte aquí. Luego reviso la grabación para verificar que todo está bien. Un abrazo, Vero. Hasta luego. Adiós, adiós.